Y ya estamos de vuelta con Desde la Redacción, una sección que ya tenía tiempo que no nos visitaba. ¿Cómo estás, Shaday? Muy bien, Caro, muy bien. Ya me voy a estar dando las vueltas aquí cada 15 días porque son tantos. Sí, son muchísimos temas que de pronto no nos da tiempo, pero qué bueno que ya estás por acá. ¿Qué nos traes hoy? Hoy te traigo una investigación haciendo referencia a que la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer estuvo, y incluso el mismo día de hoy, estuvo hablando de un proyecto integral para el oriente del Estado de México, en ciertos municipios. Y también que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Agua y en ese marco la presidenta va en sus visitas de fin de semana, se va a dirigir a Tlaxcala para inaugurar una planta de tratamiento de agua que se implementó por parte del gobierno de Tlaxcala y que al parecer la presidenta ha planteado estudiar ese modelo y esa estrategia para implementarla en el resto de ríos que se consideran como de alta prioridad por el nivel de contaminación que hay en ellos. Si tú recuerdas, al principio del sexenio, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, había planteado la rehabilitación o el resanamiento de distintos ríos como el Atoyac, que incluso también va a ir la presidenta este fin de semana a hacer limpieza del río Atoyac, y el río Tula. No sé si alguna vez has ido a Tula, cómo es. Pues el río Tula es una zona altamente industrializada. Hay una refinería incluso de Pemex ahí. Hay una serie de complejos industriales de industrias textiles, en fin, múltiples industrias, en las cuales incluso vierten parte de sus residuos a lo que es el río Tula. Y el río Tula atraviesa toda la parte de Hidalgo, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en el mapa es la zona del Mezquital, en donde es ahí por donde atraviesa el río Tula. Y el río Tula tiene una larga historia porque desde inicios de la conquista, los españoles, para desecar los lagos y calzadas, abrieron una zanja, la zanja de ¿cómo se llama? La zanja de Nochtitlán. Y entonces esa zanja sirvió para desecar los ríos y calzadas y además para ayudar a las inundaciones que ocurrían en la Ciudad de México. Años después, a principios del siglo XX, esa calzada se constituyó y se modernizó y se creó el túnel, el Gran Canal que llegaba hasta el municipio de Tequisquiac en el Estado de México, y así posteriormente se conectaba a lo que es el río Tula, y entonces todas las aguas residuales de la Ciudad de México se vertían o se vierten todavía al río Tula. Posteriormente, en 1975, con la explosión demográfica de la zona del Valle de México, se inauguró el drenaje profundo y el túnel emisor central, que se conectó con el lago de Zumpango. Es esa línea roja que va sale desde la Ciudad de México, pasa por parte del Estado de México, muy cerca de Catepec, llega al lago de Zumpango y después llega a la presa Requena, en donde se integra de igual forma con el río Tula. Y en 2019 se inauguró ese túnel emisor oriente, al mismo tiempo que se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales. Desde la primera obra de infraestructura que se construyó, el Valle del Mezquital, caracterizado por ser una zona de un clima árido, empezó a recibir estas aguas
y entonces se volvió una zona altamente productiva. Por ejemplo, vemos ciertos manchones de verdes en donde es esas zonas productivas. Y bueno, antes de avanzar, perdona, esa parte es quiero que veas más o menos cómo avanza ese túnel central de las aguas residuales. No sé si también has pasado, por ahí se puede ver incluso el lago de Texcoco, el AIFA. Esta zona también era como un vaso receptor para amortiguar las inundaciones dentro de la Ciudad de México. Entonces salen las aguas de la Ciudad de México por ahí, pasa por una parte de Catepec. No sé si incluso cuando alguna vez has ido al lago de Texcoco, claro, al AIFA, sí. Que incluso hay veces en donde hay una parte en donde huele bastante mal, ¿no? Uh-huh. Pues es esa parte de las aguas negras que van saliendo de la Ciudad de México, y entonces eso se conecta directamente al lago de Zumpango. Uh-huh. Ya en el lago de Zumpango, en donde también sirve como un vaso receptor, se continúa a este municipio de Tequisquiac, en donde ya en Tequisquiac se pasa prácticamente por debajo de la ciudad y se conecta con el río Tula. En la siguiente imagen me parece que está justamente como del lago de Zumpango llega al lago de Tequisquiac, y entonces ahí ya ahora sí que al final de esa línea roja empezamos a ver esos manchones de verde. Y es que lo que pasa es que esas aguas residuales se utilizan para el cultivo de muchos productos, desde hortalizas como alfalfa, jitomate, maíz principalmente es el principal producto que se cultiva, tomate, chile, un montón de productos, y es una zona, esto la ha vuelto una de las zonas más productivas en el centro del país. Claro, no arrebasa lo que es Michoacán, Jalisco, Sinaloa, que son las zonas más productivas del país, o Veracruz, pero sí por lo menos alcanza para distribuir cierto porcentaje de alimentos en la zona centro del país. Entonces, desde que se hizo esos primeros obras de infraestructura, pues la gente las empezó a utilizar, y aproximadamente entre 40,000 y 50,000 hectáreas utilizan estas aguas residuales de la Ciudad de México para esta producción de alimentos, y pertenecen a lo que es el Distrito 3 de riego, ¿no? En la Conagua, en Hidalgo. Sin embargo, también paraíso agrícola tiene, es productivo principalmente porque las aguas residuales llevan pues un montón de materia orgánica, ¿no? O sea, todos los residuos que nosotros producimos van a parar ahí. Pero así como hay residuos de materia orgánica, pues también están estos productos tóxicos, industriales, metales pesados, ¿no? Es una lista larguísima: plomo, mercurio, arsénico, zinc, cromo, cadmio, que además causan grandes enfermedades a la salud humana, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en donde en los años 60, en el 67, la gente empezó a percibir como una disminución en la producción de alimentos en su zona, y lo atribuían a la llegada de espumas, ¿no? De detergentes. Yo me acuerdo alguna vez en la primaria así ver un video en donde eran montañas gigantescas de espuma. A mí eso me sorprendió un montón, ¿no? Y como que se me quedó muy grabado, pues yo creo que toda mi vida, ¿no? Entonces, la gente atribuía esa disminución en esas espumas, pero finalmente después, en 1973, se empezó a señalar un incremento en la salinidad del agua, deterioro en el sistema de drenaje,
y una mayor aumento de metales pesados, lo que provocaba afectaciones en las semillas de los distintos productos que se cultivan, y además empezó a derivar, la gente empezaba a presentar síntomas como dolores de cabeza, o de pronto el que una persona empezara a tener cáncer de manera ya más recurrente en la población. Incluso me parece que en algún momento el estado de Hidalgo hizo un censo para conocer el estado de salud de la población de esta zona. Pero bueno, entonces en 2009 se empezó la construcción de una planta tratadora de aguas residuales y el túnel emisor oriente. Yo no sé si también te acuerdas alguna vez visto en las noticias. Yo me acuerdo que hasta alguna vez era con Felipe Calderón y hasta todavía con Peña Nieto, en donde se tomaban fotos a lo largo así de un túnel gigantesco, ¿no? Que igual se asemejaba. Yo me acuerdo también haber visto fotos del Canal de la Mancha, de ese túnel, ¿no? De conecta Francia e Inglaterra. Sí, un túnel tremendo que era precisamente para ayudar a desfogar todas las inundaciones de la Ciudad de México, ¿no? Ahí vemos unas imágenes así, es un túnel gigantísimo, ¿no? Entonces, en algún momento se pensó que iba a pasar con toda esa cantidad del agua, si el río Tula tenía la capacidad de recibir tal cantidad de agua, ¿no? Entonces, a la par, pues se construyó una planta de tratamientos de aguas residuales, en la cual pues tenía el objetivo como de contener ese gran volumen de aguas del Valle de México, y además tratarlas antes de ingresarlas a lo que es el sistema del río Tula. En el cuadro rojo pues vemos así como en dónde se encuentra esa planta de tratamientos de aguas residuales, y después se vierte a lo que es esa presa de Requena, que se conecta con los canales del río Tula. Estas obras, que se construyeron a la par, fueron inauguradas en 2017. Sin embargo, mira, pues ahí se ven las instalaciones, ¿no? Ahí sí, yo creo que sí vas. Es una planta así grandísima, que requirió una inversión multimillonaria, en donde el 40% fue por medio del presupuesto público, y el resto fue a través de un consorcio entre el Grupo Carso y la empresa, que aquí la tengo por aquí, Grupo Carso principalmente, y el consorcio, ahorita no me acuerdo cuál era la otra empresa, pero justamente por la gran cantidad de inversión que requería, pues era imposible que el gobierno federal pudiera financiar toda esta infraestructura. Ya, es la promotora del desarrollo de América Latina. Entonces, finalmente fueron inauguradas, y las personas en el distrito de riego volvieron a quejarse porque empezaron a ver una disminución otra vez de su producción, ¿no? Bajando los rendimientos hasta el 50%. Ellos manifestaban que el agua estaba llegando ahora con una menor cantidad de materia orgánica, que era lo que le daba ahora sí los nutrientes, donde venían los nutrientes necesarios para impulsar el crecimiento de sus cosechas, y que además persistía, ¿no? la incidencia de metales pesados en el agua, ¿no? Entonces, pues no resolvía ningún problema, ¿no? O sea, generaba primero una baja de rendimientos, en donde la gente tenía que invertir más en abonos, ¿no? En fertilizantes, y persistía el problema de la contaminación por metales pesados, ¿no? Entonces,
Esto se agravó cuando en 2019 las comunidades vecinas a la presa, en la comunidad de San José y El Salto, presenciaron una explosión dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Así describían como una nube blanca que había salido de la planta de tratamiento, y además con un olor fuertísimo como a cloro, a butano, como bien extraño, como a gas, ¿no? Y que además después ellos habían manifestado que habían sentido síntomas como dolores de cabeza, irritación de ojos, ¿no? Hubo una clausura de algunos de estos como recipientes o contenedores dentro de la planta para verificar pues qué es lo que había ocurrido allí adentro, ¿no? Y bueno, pues esa es fue una de las demandas, ¿no? Otra después fue en 2022, en septiembre, en donde las fuertes inundaciones que se presentaron, que hubieron en esa época, que desembocaron hacia lo que es el río Tula, pues provocó una inundación, hizo que se desbordara el río Tula, la comunidad precisamente de Tula se les inundaron sus casas, imagínate, ¿no? O sea, todo con aguas residuales, ¿no? Uh-huh. A partir de un desbordamiento, porque el río no aguantó la capacidad, ¿no? del volumen que estaba llegando. En su momento se hizo un resarcimiento de los daños, intervino el gobierno federal, y para ampliar la capacidad y el caudal del río Tula, ¿no? Entonces, esta zona ha sido como un largo historial de muchas problemáticas, en donde es prácticamente traspasar problemas de la ciudad hacia otro lado, ¿no? Uh-huh. Ese problema de las inundaciones hacia otro lado, que es prácticamente histórico, ¿no? Te estoy diciendo que es desde la colonia que vertimos hacia allá, ¿no? Y también es como pasar, es el traspaso de agua de otras cuencas, ¿no? Desde el sistema Cutzamala, o desde las mismas mantos freáticos que nosotros, bueno, no nosotros, sino nuestra orografía de la ciudad, todo lo que se captura en la Sierra del Chichinautzin, en estas zonas de Xochimilco, Tlalpan, la Magdalena, y que se infiltran a la ciudad, pues terminan como desechándose hacia allá, ¿no? Actualmente, pues la presidenta o el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues tiene este plan para ver de qué forma se disminuye el impacto de la contaminación del río Tula, ¿no? Que además toda esa agua es parte de una red de ríos que se conectan al río Pánuco, que el río Pánuco, no sé si también alguna vez has pasado así hacia Veracruz y pasas hacia un puente y así. O sea, es un río grandísimo que además termina por desembocar en el Golfo de México, ¿no? Pero a lo largo de todos esos caudales, pues hay un montón de industrias, hay un montón de municipios en donde ninguna de esas aguas que se desechan son tratadas para después y se vierten directamente, ¿no? Aquí hubo un intento con esta planta, ¿no? Que al parecer, pues retiró como el exceso de materia orgánica, dejando metales pesados. No sé exactamente qué tipo de tratamiento técnico habrá habido, pero me parece una buena oportunidad, ¿no? Para implementar una nueva estrategia,
verificar qué tecnología se está utilizando, no sé, en el caso de Tlaxcala, ahora que vaya la presidenta, ver cómo están las instalaciones de Tlaxcala, qué tipo de manejo técnico se utiliza, si les ha funcionado, y ver si puede ser replicable en otras zonas como esta, que incluso Víctor Toledo, cuando fue secretario de Medio Ambiente en el sexenio pasado, la clasificó como un infierno ambiental, ¿no? Una zona de infierno ambiental, ¿no? Utilizando esa palabra fuertísimo, pero bueno. Pero sí, es que yo te invito a que vayas un día a Tula y te vayas, no sé, a ver a los gigantes. Es una posición buenísima porque tú ves a la ciudad, tú ves a las industrias, tú ves el recorrido del río y cómo realmente es como entrar en otra realidad muy distinta a lo que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Además, junto con estos planes que se tienen planteados, ese es un plan también de justicia social, porque es como justamente trasladar esos problemas hacia otro lado que terminan afectando a otras comunidades, ¿no? Entonces, me parece como importante que los habitantes de la Ciudad de México conozcamos hacia dónde va el residuo, porque muchas veces no pensamos cuando jalamos la taza del baño o tiramos, yo por ejemplo he visto cómo tiran las heces de los perros pero en bolsas de plásticos, ¿no? Al drenaje, ¿no? Eso también es una afectación, ¿no? Y bueno, también así tenemos otros ríos. También algún día voy a traer unas imágenes de algunos afluentes del río Magdalena, donde también se ve impresionante. Eso sí, me ha tocado también visitarlo personalmente y ver incluso cómo desde las casas, porque tampoco es una cuestión de clases, ¿no? Desde las clases de casas de gente pues con mayor poder adquisitivo, suelta la bolsa de basura hacia el río, ¿no? Entonces es como un tema que tenemos que abordar desde distintos niveles, ¿no? Desde la parte del gobierno y también la parte individual que nos corresponde a cada uno, ¿no? Con pequeñas acciones, separar la basura, cuidar el agua, ¿no? Y además que en la Ciudad de México pues también ya se está planteando la captura de agua de lluvia, ¿no? Ahora en los mercados con Clara Brugada, en algún momento con Claudio Sheinbaum en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va avanzando, pero sí tenemos encima un problema que no es solamente de este río, sino de otros, ¿no? Y que es en el resto del país, ¿no? Y bueno, ahí está. Pues muy interesante, Shaddai, y pues eso, ¿no? A veces justo no tomamos como conciencia de, estamos como muy inmersos también en esta dinámica de la ciudad, de nuestras necesidades y esto, y pues dejamos como un poco de lado dónde van también pues estos residuos, ¿no? En otros estados. Claro. ¿Dónde podemos ver esta información, Shaddai? Esta información ya está en la página oficial del Chamuco, elchamuco.com.mx. También las compartimos por nuestras redes sociales, Facebook, X. Pueden buscar también los videos y cápsulas que se generan aquí en Chamuco Media. Y los subimos a TikTok, Instagram, también a Facebook y X. Ok, pues no sé si quieres agregar algo más, Shaddai. Pues aparte de eso, me parece que no. O sea, recalcar que es una gran oportunidad revisar lo que se está planteando desde la actual administración, lo que ha planteado incluso Alicia Bárcena de crear en el mismo Tula un centro de economía circular, ¿no? Que para justamente contener esa generación de residuos tóxicos, ¿no? Basura, desechos que terminan afectando, pues sí, al ambiente, pero a la población en general, ¿no? Claro. Acá nos escribió Raúl Emilio Solís, el Tajo de Nochistongo. Era la palabra, Nochistongo. Ándale, sí, se me olvidó esa palabra. Muchas gracias, Raúl Emilio, gracias por corregirnos acá, bueno, por mandarnos el nombre. Pues bueno,
con esto, Shaddai, terminamos y ojalá pues nos veamos, pues dices, dentro de 15 días. En 15 días te voy a tener otro proyecto. Otro río. Otro río, o revisar a ver también qué pasa en la península. Sí. Hay un montón de qué hablar del Plan Sonora, estas infraestructuras que se están planteando con Texas, ¿no? O los tratados de ríos, ¿no? O sea, sí, hay muchos temas. Hay muchos temas. Pues ya lo saben, pueden seguir la información de El Chamuco y en general, ¿no? A lo largo del día estamos actualizando las noticias de última hora desde elchamuco.com.mx y lo compartimos también en la cuenta de X que es, esperen tantito, es el_chamuco. También estamos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, por si andan ahí en TikTok, ahí nos dan... ¿En TikTok cómo de seguir o cómo es? Pues sí, le das seguir y le das así tu pulgarcito arriba, ¿no? Y ahí pues ven, son clipsitos de acá, ¿no? En general de todo Chamuco Media. Sí, así todas las entrevistas que haces aquí en la noticiera. Estamos en TikTok también, ¿no? Ajá, sí, ahí está la noticiera, ahí está Estación Averno, Rap Entrevista, el Trinche, por supuesto, y pues es trabajo así de todos, y de aquí también Román, que siempre se anda un día vamos a presentar a Román, porque siempre está detrás de cámaras, todo el mundo le agradece, pero nunca sale el Román. Bueno, pues muchas gracias, Shaddai, por toda esta información. Síganos en nuestras redes y pues ahí además de que pueden ver estos clipsitos, pues está mucho más información también actualizada a lo largo del día de las noticias nacionales e internacionales. Pues les estamos dando seguimiento por ahí, de pronto también de algunas secciones de aquí pues les compartimos información. Por ejemplo, en el libro del Monero les compartimos ahí también los nombres y los títulos, en fin, como información más específica, pues síganos también en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Shaddai. Muchas gracias, Caro. Gracias. Gracias, Román. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.